Todos y todas, una vez más, bienvenidos entonces a esta jornada del segundo congreso de estudiantes de posgrado de la USACH, que durante ya varios meses, digamos, varias semanas, ha contado con una participación activa en su organización de varios estudiantes de posgrado precisamente. En este caso, en el día de hoy, vamos a estar con la mesa número 3, cuyo nombre es Economía, Administración y Sociedad. Los temas tratados serán principalmente de este ámbito. Y en este caso estaremos realizando la función de moderadores. Quien les habla, mi nombre es David Benítez, soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención en automática. También tenemos por acá como moderador a Rodrigo Barraza. Dejo que haga su pequeña presentación por acá. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias, David. Yo soy estudiante del doctorado de Ingeniería, de Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial, y también quiero agradecer el apoyo a la Vicerrectoría de Posgrado, a cada una de las personas que está trabajando ahí y a todos nuestros compañeros que han hecho posible este encuentro, este congreso, y por el que tenemos que trabajar. Queda el desafío hecho de poder volver a replicar esto el próximo año y en los años que vienen. Así que muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Rodrigo. Decir también que contamos por acá en apoyo técnico, en apoyo logístico con Horacio Cornejo, que es analista de gestión de la Vicerrectoría de Posgrado, y con Alfredo Muñoz, que nos estará apoyando también en la grabación de la sesión y en otras tareas que se puedan presentar. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Ahora revisaremos que estén presentes efectivamente cada uno de los expositores de esta jornada, y cada uno de ustedes va a contar con un tiempo de 10 minutos para realizar su presentación. En este caso, Rodrigo nos va a ayudar con el control del tiempo, va a avisar a todos cuando queden alrededor de 10 minutos de presentación, solamente para que lo tengan en cuenta y podamos ser lo más justos con eso posible. Al final, y quizás en algún momento intermedio también de las presentaciones, podremos tener un espacio de intercambio, de preguntas, por lo que los invitamos a que, mientras se desarrolla cada una de las presentaciones, puedan dejar comentarios o dudas o cualquier pregunta en el chat de Zoom, y Rodrigo también estará atendiendo esas preguntas, esas dudas que puedan tener. Entonces, dicho esto, agradecemos también, por cierto, si pueden mantener, cuando no estén presentando, el micrófono apagado, para evitar, bueno, cualquier sonido o cualquier interrupción. Entonces, dicho esto, sin más, vamos a ver quiénes son cada uno de los expositores de hoy. Vamos a comenzar en este caso con Ilse Clapp. Sabemos que está por acá presente. Buenas tardes. Tenemos también a Ana Alonso. También está por acá. David Benavente. Daniel Castillo. Que, si no me equivoco, creo que Daniel no se ha unido todavía, ¿no? Bueno, esperemos que se una pronto. No se ha conectado. Por último, queda para el final. Exacto. Marco Salgado. Por acá lo tenemos. Juan Rosillo. Buenas tardes, Juan. Y por último, Samantha Sanuesa. También está por acá. Entonces, bueno, dicho esto, si no Faltó tienen... Anita San Martín, que está después de Juan Rosillo. Sí, me salté por acá. Perdón, Ana. Bienvenida también. Ese es el orden. Y ese será también el orden, efectivamente, que tendremos. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar sin más con la primera presentación a cargo de Ilse Clapp. El título de su trabajo en este caso es Modelo de Administración del Personal. Así que bienvenida nuevamente y te permitimos compartir pantalla. Muy buenas tardes. Doy las gracias al comité organizador la invitación a participar en este segundo congreso de estudiantes de esta casa de estudio. Bueno, el tema que yo voy a presentar es respecto a una situación, a un caso que se investigó, que se realizó en una empresa de telecomunicaciones. Esta empresa se encontraba en una situación de haber sido previamente
liderazgo, es decir, haber sido una empresa monopólica, pasó a formar parte de una empresa en competencia perfecta. Por lo tanto, su nivel de participación se ve afectado, y eso genera en el ambiente, dentro de la misma empresa, en prepararse para los nuevos desafíos que presentaba a la empresa y a la industria en general. Desafíos en el sentido de cómo preparar al personal, a los mandos medios, y desafío en preparar también al personal, a todo lo que es los trabajadores, y por supuesto el objetivo final es entregar un buen servicio a la comunidad. El tema se enfocó justamente en analizar y proponer un modelo de administración y aplicarlo. Bueno, nosotros sabemos que las empresas siempre están en constantes cambios, producto del mercado que cada vez tiende a ser más exigentes, competitivos, y todos estos cambios tecnológicos que de una manera les permite adaptarse. Este proceso de cambio también se genera también en la estructura organizacional. Esta empresa, y especialmente donde se realizó la investigación, fue en el área de la gerencia de operación y mantenimiento de redes, que es donde se realiza y se otorga el servicio. Por lo tanto, esta gerencia, el hecho de cambiar la empresa de haber sido una empresa de monopolio a una empresa de competencia perfecta, también cambió su estructura, y esa estructura se enfocó en que antes eran un departamento de oficina técnica, ahora pasa a una gerencia de operación y mantenimiento. También se generaron ciertos cambios en los sistemas, todo esto producto del nuevo paradigma que se estaba dando a la empresa y la industria. Esto conllevó a que había que preparar los mandos medios en la administración y en la dirección del recurso humano. En consecuencia, el objetivo que persiguió esta investigación es justamente su modelo de administración y su aplicación, en la cual considere tres variables. Por un lado, la gestión administrativa, el estilo de liderazgo y el sistema de reconocimiento de esta empresa de estudio. Para esto se realizó un diagnóstico utilizando el modelo de las 7S de McKinsey, que es un modelo de gestión estratégica. También esta investigación está enfocada a un libro, en la cual la búsqueda de la excelencia, donde las empresas excelentes, innovadoras, se caracterizan en ciertos atributos. Por ejemplo, presentan una calidad óptima, predisposición para la acción, productividad del personal, acercamiento al cliente, estructura simple y personal preparado. Este libro, En búsqueda de la excelencia, se caracteriza a empresas norteamericanas. Este modelo de las 7 S de McKinsey se le llama 7S, el 7 esfera, porque cada una de estas S deben estar alineadas, deben estar interconectadas, interrelacionadas. Ninguna tiene prioridad con respecto a la otra, ninguna debe de afectar a la otra, sí se ayudan mutuamente. Ahora, ¿cuáles son estas 7 S? La estructura, la estrategia, el estilo de liderazgo, las personas, las habilidades, aptitudes y metas superiores. Es decir, tiene esa forma y a la cual permite que estén cada una interrelacionadas. Los autores dicen y visualizan que cuando las 7 agujas apuntan a una misma dirección, tiene usted una compañía organizada. ¿Ok? Ahora, para aplicar este modelo, un modelo de diagnóstico, se construyó una encuesta y se determinó cuáles eran las fortalezas y debilidades que percibía cada una de estas S, de estas esferas. Y la posición también se pudo saber a través del criterio de Satie. ¿Qué resultados mostraron o arrojaron este estudio? En que si nosotros visualizamos, podemos ver que en una empresa que cumple o que gestiona y coordina estas 7S estarían, digamos, en el criterio, digamos, del criterio número 9, que es el máximo, llamemos de acuerdo al Satie, y tendría esta forma. Pero en el resultado de la encuesta nos percibimos de que la estrategia ocupaba una posición de 7, la estructura una posición de 5, pero no así los sistemas, el staff, y el estilo de liderazgo, que tenía una posición de 3. Estos son los resultados que arrojaron la encuesta. De estas 3 S,
percibimos que el sistema y personas presentaban la mayor debilidad, donde la comunicación no fluye hacia todos los niveles, se desconoce la misión, el objetivo y la estrategia. Ellos saben que existe, digamos, saben que existe una estrategia, ya, pero no la conocen, no saben cómo se procesa, cómo se realiza, solamente saben de que existe, ¿ok? Una falta de una carrera funcionaria estructurada, descripción de cargos, algunos habían, otros no estaban, y por lo general la descripción de cargos estaban para los que participaban en los grandes proyectos. Se privilegia la eficacia sobre la eficiencia, se desconoce cuáles eran las ambiciones, las actitudes y las posibilidades de desarrollo por parte de los trabajadores, ¿ok? El liderazgo de los mandos medios era una mezcla entre estructurado, burocrático, autoritario, no así el estilo de liderazgo del gerente, por el hecho que el gerente sí motivaba, era participativo, ¿ya? Y ella tenía la característica de que hacía una visita a terreno, por lo tanto había una relación con los trabajadores mucho más cercana. El modelo de administración que se propuso y que se implementó justamente consideraba estas tres variables. La primera variable correspondía a la gestión administrativa, y esta gestión administrativa tenía que responder a las debilidades que presentaron tanto sistema y personas. ¿Cuáles eran esas? Las que de una manera tenían que concretarse. Estas tenían que responder a las expectativas de las personas o de los trabajadores. Para eso había que tener un sistema de capacitación, un sistema buenas relaciones interpersonales, una participación en las decisiones, desarrollo personal y profesional, sistema de comunicaciones y tareas y objetivos bien definidos. Teniendo todas estas, podíamos cumplir la primera variable, que era la variable gestión administrativa. Pero sin embargo, para poder concretar esto, que es lo que arrojó y que lo que estaba en el estudio, había que también preparar el liderazgo, y esa preparación estaba enfocada a los mandos medios, ¿ok? Por supuesto, el sistema de remuneraciones también tenía que estar presente, porque esta gerencia de operaciones, a pesar que la única sistema de reconocimiento más que era su salario, pero no había nada que los hacía sentir puesto con la camiseta. Trabajaban, era una gerencia donde se tenían distintos niveles o edades. Había un gran porcentaje de gente de mucha edad, pero de mucha experiencia, pero nunca tuvieron un reconocimiento. Por lo tanto, se propuso recompensas asociadas al cargo, recompensas asociadas a las relaciones sociales y premios por contribuciones. Para poder tener esto, obviamente, para poder generar este sistema de reconocimiento, por supuesto, tenía que aplicarse la gestión administrativa, cumplir con esto, y el estilo de liderazgo que tenía que, de una manera, interactuar para que se concretara el sistema de reconocimiento. 2 minutos, Ilse. Como aplicación, como conclusiones, podríamos decir que sí, efectivamente, este modelo de la 7S sirve y se aplica para conocer, digamos, la situación o el diagnóstico de cualquier empresa, de cualquier área, y en este caso sirvió para el área de la gestión del área de mantenimiento de operaciones. También, como propuesta, el modelo sí fue orientado, pero para las primeras necesidades, que eran las que más urgía, digamos, o se requerían que se dieran solución. El trabajo en conjunto con un psicólogo laboral y un antropólogo también permitió conocer el estudio de la cultura. Recordar que esta es una empresa que llevaba muchos años, era el líder, tenía el liderazgo, era una empresa monopólica, y la gente que estaba en esto, y los trabajadores que estaban en esta área, justamente llevaban muchos años, entonces, y los nuevos que se iban agregando tenían culturas totalmente distintas. La próxima investigación, podríamos decir, extender, digamos, línea de investigación a otras áreas de la empresa, para poder saber cómo está en general, y estudios orientados a facilitar y mejorar también la permanencia del trabajador. ¿Okay? Bueno, referencias donde se sacó la investigación y fue el apoyo, y eso. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ilse, Ujú. por la presentación, excelente, bien interesante. Seguramente tendremos alguna pregunta por ahí o alguna duda. Sí, Sí, Rodrigo. hay algunas preguntas. Ilse, dentro del el programa que ustedes proponen, o sea, el plan de investigación, me pareció súper interesante aplicarlo a una empresa en Chile y encuentro que tiene un tremendo desafío. Ustedes tomaron el modelo de las 7S. ¿Cuál fue el primer, para poder caracterizar esto? Porque esto está hecho para empresas y compañías en Estados Unidos. Entonces, Exactamente. ¿qué tuvieron que hacer, qué esfuerzo tuvieron que hacer para poder adaptar el modelo a una corporación nacional acá en Chile, un mercado más chico? Es que mira, primero este modelo tiene la experiencia de que es aplicado y utilizado y con resultados a empresas norteamericanas, pero eso no indica que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa y a cualquier país, llamémoslo así. Ahora, cuando se aplicó acá, obviamente se tuvo que hacer preguntas, se tuvo que hacer un cuestionario, se tuvo que hacer alternativas, se tuvo que ver qué es lo que más predominaba o lo que más preocupaba al personal. Y querían justamente aplicar un modelo. Podría haber sido otro modelo puede haber sido el FODA, puede haber sido el Porter, puede haber sido el Balance Scorecard, cualquier otro modelo, pero este ya tenía su experiencia que justamente eran las 7 agujas o las 7 esferas o las 7S, que de una manera podían medirse. Pero era una cosa que se conocía el éxito que tenía la empresa. Además, el personal o el jefe que tenía yo, que en ese entonces era jefe de área de operaciones, conocía también el modelo, pero quería probarlo, decir, a ver, veámoslo, cómo funciona acá. Ahora, hay que decir una cosa, el modelo de la 7S solamente te permite conocer cómo está la empresa, cómo está la situación actual, conocer el diagnóstico, pero no te dice, digamos, esta es la solución. La solución va a depender cómo te encontrés con la 7S. Ahora, lo bueno que tiene este modelo que se puede ajustar a cualquier tipo de empresa y no te dice, tú puedes empezar con cualquiera. Tú puedes empezar con la estrategia o puedes empezar con el estilo de liderazgo o cualquiera. No hay una prioridad de decir, esta tenéis que empezar. No hay esa. Pero sí, la idea es que estén todas alineadas, es decir, mantener el equilibrio, estar ojalá en los extremos que la anotación máxima que se puede lograr, que era el 9. Eso. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta, Ilse, bien interesante también. Recuerden, los invitamos en cada una de las presentaciones a que pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat. También las podemos acumular y más adelante entonces tener esa sesión de intercambio, ¿no? Sin más entonces, procedamos con la siguiente presentación, en este caso de Ana Alonso. Buenas tardes nuevamente, Ana. Hola, buenas tardes. Su trabajo titulado Diversidad Económica y Capital Social en las redes apícolas chilenas e internacionales. Así que, sin más, te invitamos a compartir pantalla. Bueno. Puedes comentarnos también a qué programa perteneces. Sí, bueno, como dijiste, David, yo soy Ana Alonso Ferrer. Estoy estudiando el doctorado en la universidad, seguramente ya gran parte de ustedes lo ubican. Y lo que voy a presentar ahora, estoy esperando que me salga presentación pantalla completa, es el proyecto de tesis sobre el cual estoy trabajando desde enero de este año, que es rendir mi examen de calificación en diciembre. Entonces, no se ve completo, ¿cierto? No sé por qué no me deja... Demora un poco. Sí, yo creo que soy un pelín impaciente, porque siempre que comparto pantalla, cuando le pongo F5, tarda harto en salir el... Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí lo vemos. Ahí tienen Listo. el título de la tesis, que la verdad como no es definitivo porque lo cambio cada tanto, no mucho, pero lo cambio un poquito. Entonces, como les comentaba, voy a presentar
sobre todo el problema de investigación y la discusión teórica desde la cual yo parto, y luego la propuesta metodológica y sobre qué es lo que estoy trabajando en esta metodología pandémica, que me ha tocado justo la pandemia con mi trabajo de campo. Primero comentarles que yo tomo como caso de estudio la actividad apícola como actividad económica productiva, y tomo un trabajo de SkiUSEAL, que está publicado en la revista Rivar de la universidad, en la cual ellos identifican que en la producción apícola hay dos tipos de polinizaciones. La polinización, como ustedes saben, es este proceso que realizan ciertos animales, ¿no?, con las plantas, con las flores, que permiten que se sigan desarrollando. Ellos identifican la polinización comercial, que refiere a aquella práctica en la cual los apicultores arriendan sus colmenas, sobre todo al sector de la agroindustria, para que haya una polinización efectiva que les permita lograr su cosecha y, por tanto, la exportación a nivel de comercio internacional. Mientras que la doméstica refiere a un tipo de práctica que se asienta más en el territorio. Ellos sobre todo lo estudiaban con cómo se puede mantener el bosque esclerófilo y nativo en Chile a partir de prácticas productivas que interactúan con el medio ambiente. Por eso también tomo la idea de Polanyi, su crítica a la economía clásica o neoclásica, en la cual él plantea que la economía no solamente es una, él a nivel epistemológico plantea una diferenciación entre economía formal y economía sustantiva, siendo que la economía sustantiva es la que se refiere a la relación del ser humano con otros seres y también con la naturaleza, y la economía es como una visión es una visión atomizada que se focaliza en la consecución de medios fines. Entonces, esto a mí me sirve como para también tomar los componentes teóricos de la nueva sociología económica, que plantea que las relaciones sociales, vale decir, las redes sociales que existen, el capital social que en ellas se encuentran, permiten también comprender cómo se dan ciertas pautas económicas, y por tanto toma el capital social como un concepto que ayuda a estudiar confianza, cooperación, intercambio, reciprocidad y reglas formales e informales de las instituciones. Y sobre todo tomo como punto de partida el trabajo de Ostro, del gobierno de los bienes comunes, en el cual ella demuestra con ejemplos empíricos cómo es posible que haya algunos recursos de uso común que la gente, digamos, se provee de ellos, lagos, bosques, praderas, y que estos no llegan a su extinción, tal y como se puede plantear que podría pasar si es que no hay una gestión del recurso por un ente privado o por un ente público. Por ejemplo, como Harding, en su tragedia de los comunes, plantea como escenario. Entonces, Ostrom además, acá tienen como un esquema súper simple que plantea que los sistemas son sistemas socioecológicos, es decir, somos humanos y no humanos, vale decir animales o plantas, cualquiera de las dos, y por tanto tenemos unos sistemas en los cuales hay interacción no solamente entre seres humanos, sino también entre humanos y no humanos. Por ejemplo, como yo les planteaba antes, la polinización comercial es interesante porque hay una interacción entre, digamos, producción agroexportadora y abejas, pero que está mediada por relaciones sociales, ¿no? Apicultores con las personas de esta industria. Entonces yo desde ahí problematizo y lanzo como preguntas de investigación qué tipo de prácticas se encuentran en la actividad apícola y qué orientación las motivan. Siento que las diferentes actividades apícolas tienen diferentes, digamos, orientaciones más comerciales o menos comerciales, y también cómo cooperan o qué tipo de cooperación se genera entre estos tipos de productores apícolas, así como con otros actores que se pueden vincular en la red social. Para ello, yo estoy trabajando con la Red Nacional Apícola de Chile, que es una red que aglutina redes regionales gremiales de apicultores y que a su vez está vinculada a FILAPI, que es la Federación Latinoamericana de Apicultura, que recién tuvo su semana pasada el Congreso Latinoamericano, lo hicieron de forma virtual, y a su vez FILAPI se vincula a Apimondia, que es la Organización Mundial de Apicultores. Y por cierto, Apimondia va a tener su congreso en el 2023 en Santiago, en Chile. Y también con CONAO, que es una red de apicultores orgánicos. Entonces yo tengo acá como una diversidad de actores apícolas con diferentes discursos o prácticas. Por ejemplo, CONAO está orientada hacia una práctica más agroecológica, más, digamos, como en armonía con el entorno, ¿no es cierto?
Y la Red Nacional Apícola no es que no esté con ese discurso, pero también digamos que es un actor que dialoga con actores, como vemos ahí, más de tipo internacional, también instituciones políticas gubernamentales. Entonces me interesa ver cómo en la actividad apícola, que se asocia a una mantención de la biodiversidad per se, digamos, la implicancia del ser humano puede, digamos, generar diferentes tipos de prácticas. Bueno, acá les pongo un dato, y es que más del 75% de cultivos del mundo depende de polinizadores animales, entre ellos también las abejas. Y también desde un plano económico me interesa sobre todo esta relación naturaleza-ser humano, porque la polinización es una actividad que, si bien se está intentando industrializar, no ha logrado, por ejemplo, robotizarse, porque es muy cara, es muy costosa, también requiere mucho conocimiento. Entonces hay como siempre una suerte de dependencia que no llega a ser, digamos, independencia del ambiente natural. Y como les comentaba, voy como dando algunas vueltas por la discusión teórica. Ya, acá tienen el modelo socioecológico que les planteaba, que Ostrom también propone, ¿no? Estas interacciones entre subsistemas que generan relaciones también entre humanos y no humanos. Y ella directamente no toca este tema de la relación humano-no humano, sino que se focaliza en la cuestión del capital social y cómo este se puede utilizar para generar o crear instituciones. Y yo lo que propongo en mi tesis, que estoy trabajando ahora, a partir de entrevistas, sobre todo, estoy mapeando expertos en el tema, por ejemplo, la Fundación Abejas Nativas de Chile, gente de la misma Red Apícola Nacional, organismos de institucionalidad pública, cómo es posible o cómo yo podría, digamos, llegar a un concepto de capital socioecológico que denomino. El capital, como ustedes saben, está el capital económico, el capital social, el capital humano, el capital cultural, el capital natural. Y a mí me interesa en este caso crear como una especie como de medida, si quieren, en la que me permita conocer o operativizar estas relaciones entre humanos y no humanos, que tengan en cuenta tanto lo social como lo natural. La polinización como un servicio ecosistémico también que se reconoce, pero cómo esta, digamos, se puede ver modificada con la intervención del humano, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí es que planteo como este concepto, que estoy como trabajando en este mismo momento, tratando de operativizarlo, como les contaba, y sobre todo, bueno, me encuentro con un estudio ahora como más de tipo exploratorio, de los actores que hay en el campo de estudio en el cual estoy, contextualizando los casos de estudio también. Estoy tratando de escoger cuáles son las poblaciones que van a ser parte de mi muestra y en base a qué criterios, por ejemplo, criterios más naturales, no solamente criterios de cuánta producción de miel tienen o si exportan en el país o si están organizados o no, sino de repente con qué organismo o con vivo interactúan, si están ubicados en una zona de mayor tipo de bosque nativo o no, con mayor presencia de recursos variados como agua o como otro tipo de especies, animales. Estoy como Anita, tratando 2 de entrar un minutos. poquito, en todo este campo de la mirada desde lo económico, con una mirada social, que ha sido estudiada también, pero incorporando además la mirada natural, perdón. Y como les contaba eso, con entrevistas, sobre todo ahora, mi idea es poder aplicar un cuestionario de redes sociales para medir capital social, pero primero quiero tener como definida la población de mi tema de estudio. Eso, la verdad es que lo hice como todo súper rápido. Ahí les puse una fotito de una abeja polinizando, que la tomé yo en mi jardín. Gracias por su atención. Estoy atenta a dudas y comentarios. Muchas gracias, Ana. Bien interesante también tu presentación. Así que no sé si Rodrigo estará recogiendo por ahí alguna pregunta en el chat. Si no, igual más adelante podemos intercambiar un poco, como ya he comentado. Bueno, vamos a pasar con la siguiente presentación. En este caso, el expositor será David Benavente, sé que está por acá. Su trabajo se titula Clasificación de imágenes de rayos X con redes neuronales convolucionales. Así que sin más. Sí, hola, ¿qué tal? Voy a compartir la pantalla. Dar los 10 minutos. Si nos ¿Me comentas avisan igual de cuánto? qué programa eres. Sí, sí, perfecto. ¿Me avisan si antes me confirman cuando se Sí, vea? ahí la vemos perfecto. Ya, perfecto. Voy a darle... Ahí sí. Bueno, yo soy estudiante del Magíster en Ingeniería Industrial
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Y les voy a hablar acerca de mi tesis de grado, que tiene, o sea, se trata de un trabajo relacionado con inteligencia artificial, redes neuronales convolucionales, deep learning y computer vision. Bueno, en sí, lo que estamos tratando de hacer con el profesor es generar una red neuronal clasificadora que logre identificar 14 categorías distintas de imágenes que corresponden cada una de estas a distintas enfermedades, ¿ya? Entonces, dentro de estas distintas enfermedades, estamos trabajando, y dentro de los tipos de imágenes, estamos trabajando en específico con radiografías pulmonares. Entonces, como muestra acá la imagen, hay distintos, o sea, los 14 tipos de enfermedades, dentro de eso se encuentra se encuentra la neumonía, los nódulos, la infiltración y el neumotórax, entre las otras distintas, y a eso le sumamos una categoría más que tiene la característica de la entre comillas, categoría de sano, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, serían en total 15 categorías distintas para la clasificación de las imágenes. Un poco respecto al diagrama de la metodología, en sí lo que se hizo primeramente es revisar actualmente el estado del arte, revisar la literatura, leer también mucho respecto a los últimos papers que han salido respecto a todo el tema de estos algoritmos clasificadores, y también de redes neuronales convolucionales, las distintas, también hacer como una recopilación de las distintas técnicas que se utilizan. Después se generó el muestreo de datos, que en estricto rigor se utilizó un dataset que es de carácter público y que se obtuvo de la página del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Luego se procedió a hacer el análisis exploratorio, después un preprocesamiento de los datos, y actualmente me encuentro en esta fase que es de entrenamiento, las pruebas y validación de las redes, y también análisis de los resultados. Me encuentro iterando en este óvalo que se encuentra ahí. Bueno, respecto a los datos propiamente tal, como les mencioné, esta es una base de datos pública que fue obtenida del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿ya? La característica bien particular de estas imágenes es que estas imágenes ya fueron clasificadas, pero a través de técnicas de Natural Language Processing, en estricto rigor, procesamiento del lenguaje natural, donde lo que hicieron los médicos fue generar otro algoritmo que lo que hacía era identificar, o más bien leer los historiales de estas personas, de los pacientes, y en base a ese historial clasificaban y determinaban la enfermedad de cada una de estas personas, o sea, en este caso de las imágenes, la enfermedad que tenían los pacientes a los que les correspondían las imágenes, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, de esta base de datos, que eran alrededor de unas 121.000 y pico imágenes, yo generé un preprocesamiento y un listado quedándome con las que pertenecían y las que no se repetían, para evitar de cierta forma el sobreajuste de la red, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, en sí es un listado de 15 enfermedades, o sea, perdón, de 15 categorías, 14 enfermedades y más la categoría correspondiente a no encontrado en estricto rigor, entre comillas, sano, ¿ya? Y en base a esas 121.000 imágenes se generó la muestra aleatoria, que quedaron en total 17.186 imágenes. Entonces, después de eso, nuevamente, para hacer una reducción de datos, porque para efectos del cálculo y procesamiento de estas 17.000 imágenes, se necesita como mucho recurso gráfico de parte del computador. Entonces lo que se hizo fue generar un nuevo muestreo aleatorio, donde se calculó el tamaño de la muestra con esta fórmula que se encuentra acá, que corresponde para el cálculo de muestra de variables cualitativas, o sea, muestra aleatoria para variables cualitativas y población finita, ¿ya? De eso, o sea, de esa totalidad de 17.000 imágenes quedaron en sí, reducida la muestra a 3.751, donde luego este set de 3.751 imágenes lo que se hizo fue separarlo en 3 grupos distintos, donde se generó un set de entrenamiento que iba a generar el entrenamiento de la clasificación del algoritmo de la red neuronal. Luego se creó el siguiente grupo, que sería el set de validación, con el cual el algoritmo iba a validar, y también
otro set que sería el último, el set de prueba, con el que se iba a probar esta red neuronal convolucional. Y también los ratios que se utilizaron para hacer estas distintas separaciones, como se ve acá, fue 80% para el entrenamiento, 10% para la validación y 10% para el entrenamiento respectivamente. O sea, perdón, para la prueba. Luego se procedió a generar esto a los algoritmos de las redes neuronales, donde aquí me gustaría especificar un poco el hardware y el software que se utilizó. Y más en sí el software y el lenguaje, las librerías que se utilizaron. Porque por la parte del software estoy utilizando un laptop que tiene procesador i7 con una tarjeta de video dedicada. De hecho, en total tiene una GPU de alrededor de unos 8 GB. Y relacionado allá propiamente al lenguaje, la red neuronal se programó en Python, se utilizó la interfaz de desarrollo JupyterLab y se utilizaron las librerías, o sea, el framework TensorFlow y también la librería Keras, ¿ya? También como dato extra, o sea, para realizar el entrenamiento de la red neuronal, lo que tuve que hacer fue habilitar la unidad gráfica, o sea, la GPU, y para eso utilicé la herramienta CUDA de NVIDIA de la versión 10.2, que eso también es importante hacerlo saber. Bueno, respecto a los algoritmos propiamente tal, acá les muestro la primera red en sí, que es una red súper sencilla que está compuesta por 3 capas densas, o sea, tiene por acá una parte la capa de entrada, y las 3 capas densas, las cuales constan de 300, 150 y 15 neuronas respectivamente, ¿ya? Entonces después acá les voy a mostrar la nueva arquitectura que hice, o sea, la otra arquitectura que estamos probando, que esta ya es una arquitectura un poco más compleja, donde utilizamos distintas fórmulas, o sea, más bien distintas técnicas para evitar lo que se llama el overfitting de la red, o sea, el sobreajuste de esta red. También está en sí compuesta por 3 capas densas, también de 300, 150 y 15 neuronas, pero entre medio se le agregaron capas de dropout, que en sí lo que hacen estas capas es agarrar esta capa previa de neuronas, o sea, por ejemplo, de las 300 neuronas, y lo que hace es apagar un porcentaje aleatorio de esa red. O sea, en realidad uno determina el porcentaje y esto apaga aleatoriamente, desactiva esas neuronas de esa red para evitar en sí que la red vaya memorizando los caminos por donde pasa para clasificar, ¿ya? Y aparte de eso se le agregaron otras capas que son para generar como la normalización de los batch, ¿ya? De procesamiento de la red. Acá están más bien los resultados preliminares que se tuvieron. Entonces, para la primera red lo que se puede decir es que lamentablemente, como se esperó, la red cayó en sobreajuste. ¿Cómo se puede identificar esto? Porque en sí el porcentaje de asertividad de la red, o sea, la curva que corresponde a este gráfico que está abajo, la curva del porcentaje de asertividad que corresponde a la de color medio amarillo naranjo, está bajo la asertividad de lo que tuvo la red con el set de entrenamiento. Entonces, de esa forma, nosotros podemos identificar que se encuentra la red en sobreajuste. Y también en el gráfico de arriba, el cual representa la gráfica de las funciones de error para los dos sets. El azul corresponde a la función del error que fue computada para el set de entrenamiento, y la que es también amarilla o naranja corresponde a la función del error que corresponde al set de validación. Al percibirse que de la curva, o sea, que la curva del set de validación está mucho más arriba que la del set de entrenamiento, esto nos indica claramente que la red en sí cayó en estado de sobreajuste. Y lamentablemente con la segunda red ocurrió lo mismo. O sea, aunque se le agregaron estas capas que entre comillas prevenían el sobreajuste, que era el holdout y la normalización de los batches, también se cayó en este estado de sobreajuste. Y lo que sí, para las siguientes investigaciones, de hecho yo ya tengo casi terminada mi
mi red final, la cual o sea, por suerte no cayó en sobreajuste, tuve que utilizar nuevas técnicas también para evitar que la nueva red cayera en ese estado, ha entregado mejores resultados que estas dos que solo estaban compuestas por capas densas. Y en sí eso fue los resultados preliminares. Acá están las referencias por si alguien quiere ver, o sea, me pide la PPT y quiere buscar las referencias. Y eso sería. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de haberle expuesto mi trabajo. Muchas gracias a ti, David. Perfecto. Muchas gracias, David. Igual las investigaciones. Sí. Muy bien. Ahí no puedo dejar de compartir. Muchas gracias. Creo que, si no me equivoco, me rectificas, Rodrigo, pero creo que Daniel Castillo todavía no se ha unido. Entonces, No, efectivamente, no se ha conectado. Así que podemos avanzar. perfecto. Avancemos entonces con el siguiente expositor, en este caso Marcos Salgado. Estaba por acá. Su trabajo se titula Gestión de recursos humanos en cooperativas chilenas. Ventajas, dificultades, proyectos y tendencias. Así que, sin más. Así es. No sé, ¿se escucha bien? Te escuchamos bien. Sí, perfecto. Voy a compartir la presentación. Adelante. Ahí la vemos. Buenísimo. No está en pantalla completa, eso sí. Ahora Ahí sí. sí. Perfecto. Ya. Bueno, me presento primero que todo. Mi nombre es Marcos Salgado, soy psicólogo organizacional y lo que les voy a presentar ahora es mi trabajo de tesis, que aún no presento, pero ya está terminado, y que corresponde al Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos de la Facultad de Administración y Economía. Bueno, el trabajo en sí aborda lo que es la gestión de recursos humanos en las cooperativas, la cual en Chile ha sido, digamos, bastante dejada de lado porque en sí el modelo cooperativo como que no ha tenido tanta difusión. Entonces, más adelante voy a ir entrando en esos detalles. Entonces, para mí fue muy atrayente, digamos, investigar este tema, ya que ni en pregrado ni en magíster habíamos abordado qué similitudes o diferencias habían entre gestionar recursos humanos en empresas tradicionales de capital privado o en empresas, digamos, modelos alternativos de organizaciones, tales como ONG o empresas sociales, y dentro de ellas lo que es las cooperativas. Entonces, los objetivos de esta investigación, que el objetivo general fue conocer la percepción de los profesionales encargados de las áreas de recursos humanos de cooperativas chilenas respecto de las características que tiene la gestión de recursos humanos en este tipo de organizaciones. Y dentro de ello conocer cuáles eran las principales ventajas, las dificultades y proyectos, así como las tendencias que estos entrevistados observaban en relación al modelo de gestión de recursos humanos en las cooperativas. La metodología que utilicé en este caso, bueno, este fue un estudio de corte cualitativo, de carácter exploratorio, dado que este fenómeno en sí no ha sido, como les contaba, tan investigado en nuestro país. Bueno, y a nivel mundial también es muy acotada la investigación en relación al modelo de gestión de recursos humanos en este tipo de empresas, y tuvo también un carácter descriptivo. ¿Ya? Y el instrumento a través del cual se recolectaron los datos fue una entrevista semiestructurada a 9 profesionales del más alto nivel jerárquico en el campo del recurso humano. Acá, digamos, en el caso fueron subgerentes, gerentes de recursos humanos, jefes de recursos humanos, encargados de recursos humanos, pero la persona que estuviese encargada dentro de cada una de las empresas. Y dentro de la muestra se incluyeron cooperativas de diversos rubros, hay cooperativas agrícolas, eléctricas, cooperativas de ahorro y crédito, de diversos tamaños también, desde 50 trabajadores hasta 600 trabajadores, y desde la cuarta hasta la 10ª región. En ese sentido fue como bien representativo geográficamente, digamos. Y los resultados, bueno, yo les voy a mostrar una parte de lo que fueron los resultados, porque en realidad yo los presenté en 5 grandes ejes, pero por motivos de tiempo les voy a mostrar principalmente 3 de estos ejes. Uno que es las ventajas,
también les voy a mostrar las dificultades y las tendencias que observaron los participantes. Y respecto a las ventajas de lo que es la gestión de recursos humanos en las cooperativas, uno de los primeros aspectos que ellos señalaron fue la estabilidad laboral, conocida como, digamos, la tendencia dentro de este tipo de organizaciones a no desvincular o a desvincular, digamos, en casos muy excepcionales a sus trabajadores, sumado también al hecho de que la renuncia voluntaria, digamos, era muy baja, ¿ya? Entonces era como un fenómeno bien particular de que señalaron los entrevistados como una característica que, por lo general, según lo que ellos contaban, los trabajadores valoraban bastante el tema de la estabilidad. Otro aspecto fue la tranquilidad y la menor presión, digamos, que refirieron también en el sentido de que el nivel de exigencia o el de estrés era significativamente mayor en relación a personas que habían trabajado en otras empresas o que bien se iban de la cooperativa a trabajar al sistema privado, digamos, tradicional, y luego volvían porque efectivamente se daban cuenta que el nivel de estrés y de exigencia era muchísimo mayor. Otro aspecto también es la cercanía interpersonal, digamos, a nivel entre pares y también entre jefaturas, que por lo que señalan los entrevistados se da como una cultura bien abierta y de comunicación entre los distintos niveles jerárquicos dentro de este tipo de organizaciones. Otra de las ventajas corresponde al balance trabajo y vida familiar. En ese sentido, esto se demuestra a través de la existencia de, por ejemplo, de permisos administrativos, de horarios flexibles, con el fin de que las personas, sobre todo las personas que tienen hijos más pequeños, también puedan compatibilizar lo que es el trabajo con la vida familiar. Y acá en este caso, bueno, puse una mujer, digamos, con varias tareas, porque también se observó que hay como algunas diferencias de género también en este tema, como que algunas entrevistadas por lo general señalaban que había mujeres que eran más asiduas a pertenecer a estas organizaciones, efectivamente por esto de poder compatibilizar su vida familiar con el trabajo. Y por último, y algo súper importante también, el propósito social, o sea que como un factor que también permite atraer a gran cantidad de personas que se ven movilizadas también por esto de esta satisfacción intrínseca de trabajar para algo que tenga con sí un propósito social, como es el que representan las cooperativas. En cuanto a las dificultades que señalaron los entrevistados, una que era bien relevante y llamativa era el tema de la influencia de los socios. Más que nada en lo que se refiere como al tema del nepotismo y como al compadrazgo, digamos, de que los socios en sí de las cooperativas son los dueños y también usuarios de las cooperativas. Es un modelo bien particular el modelo cooperativo. Entonces también se daba, por ejemplo, que existían algunos casos donde algunos socios más influyentes a nivel político dentro de la organización pretendían tratar de apitutar, así por decirlo en buen chileno, a algún amigo, algún familiar, razón por la cual varios de los encargados de recursos humanos que yo entrevisté me decían que preferían publicar, por ejemplo, avisos para reclutar profesionales sin poner el nombre de la empresa, preferían hacerlo de manera anónima a fin de no recibir como una presión extra ahí por decir, oye, contrata a tal o a este porque es amigo mío, conocido. Otro aspecto que fue considerado como una dificultad se refiere a la obsolescencia tecnológica en materia de recursos humanos propiamente tal. O sea, al hecho de no contar con el software, digamos, para poder automatizar procesos que hoy en día en el mercado hay muchas herramientas donde se permiten, por ejemplo, automatizar lo que es el tema de gestionar licencias médicas, imprimir certificados, pero que en muchas de las organizaciones, y aún en organizaciones grandes, que fue algo que me llamó bastante la atención, todavía se seguían haciendo, digamos, de una manera bien rudimentaria, así como con planilla Excel, algunas papeletas así como a lápiz y papel. Entonces, esto quitaba mucho tiempo y dificultaba que, por un lado, sobrecargaba las unidades de recursos humanos y por otro también les quitaba la oportunidad de poder realizar otro tipo de funciones que a lo mejor tenían mayor valor agregado, digamos, un valor estratégico para la empresa. Otra dificultad tiene que ver con la retención de los profesionales jóvenes y que se ve mucho paradójicamente porque, como yo les contaba, una de las ventajas es la estabilidad laboral,
como hay poca movilidad a nivel de alta jerarquía en las cooperativas, suelen muchos profesionales utilizar este tipo de organizaciones como escuela, digamos, y una vez que ya aprenden y que se insertan profesionalmente, como no tienen posibilidades de ir ascendiendo, no hay como un desarrollo de carrera, digamos, tan bien sistematizado, prefieren emigrar buscando obviamente mejores perspectivas salariales. Y por último, un aspecto que también es bien paradójico dentro de organizaciones que son democráticas, digamos, como las cooperativas, tiene que ver con los holdings y la subcontratación, que también es un fenómeno, digamos, de este sistema económico, digamos, que convive un poco el tema de que hay personas que trabajan para empresas externas, que cumplen funciones similares a gente que trabaja para la cooperativa, que tienen remuneraciones distintas. Entonces, es algo un poco, digamos, un poco conflictivo, que ya se ha dado en muchas de ellas, porque hay problemas sindicales, porque obviamente una organización que tiene un fin social, tener empresas, digamos, que tienen diferentes calidades, digamos, de contrato, de oportunidades, de beneficio, es un poco, digamos, conflictivo, por así decirlo. Y en cuanto a las tendencias, que es el último punto que les quiero mostrar, una bien importante tiene que ver con la incorporación laboral de los millennials, que es lo que refirieron los entrevistados, en cuanto a sus características, digamos, a nivel cultural, la manera en que se desenvuelven, y que ha significado también como una especie de revolución, así decirlo, dentro de las organizaciones, por sus propios intereses, digamos, el tema de los años sabáticos, son, digamos, eventos que también las organizaciones han tenido que irse adaptando, ¿ya? Otro aspecto importante tiene que ver con la diversidad y la innovación, que los entrevistados también adelantan que va a ser un tema importante en los próximos años, el hecho de poder juntar dentro de los equipos de trabajo personas de diferentes edades, de diferentes culturas, diferentes géneros. Entonces, en fin, para poder lograr, digamos, una conjunción de distintas visiones que permitan entregar un mejor servicio a los clientes de este tipo de empresas. Y por último, bueno, esto ya Estamos no en el nos tiempo, queda... Marco. ¿Estoy completo? ¿Ya no me queda nada? Sí, no, pero para ir cerrando. Ya, para ir cerrando. El teletrabajo indudable como una de las tendencias de los próximos años, y por último la calidad de vida del trabajador como la demanda de poder compatibilizar lo que es el trabajo y la vida familiar. Para terminar, las conclusiones, bueno, que a nivel tecnológico gran parte de las cooperativas presentan una alta obsolescencia respecto a la ejecución de diversos procesos de recursos humanos. Parte importante de las áreas de recursos humanos de las cooperativas que participaron en esta investigación han desarrollado un carácter netamente operativo, por lo cual no han implementado funciones de selección, capacitación, desarrollo organizacional o evaluación de desempeño. Y por último, se concluye también que las cooperativas podrían ser capaces de desarrollar una ventaja competitiva importante en el mercado laboral, dada la propensión de los jóvenes millennials a involucrarse por lo general en proyectos laborales que le otorguen un mayor propósito o sentido intrínseco, y que les permite también tener un equilibrio en la vida personal y profesional. Y para lograr esto, bueno, un desafío importante es dar a conocer más el modelo cooperativo dentro de este grupo etario y a nivel, digamos, general dentro de lo que es nuestro país, y también generar oportunidades de movilidad interna para los colaboradores, para así no solo atraer, sino también retener el capital humano que las compone. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Quedo atento a preguntas. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Nuevamente bien interesante tu trabajo. Creo que podemos hacer un breve corte para realizar algunas preguntas. No sé si Rodrigo tendrá alguna acumulada por ahí del chat. Sí, sí. Muchas gracias, Marco. Gracias, David. Sí, hay un par de preguntas. Y primero, recordarle a todos que en el fondo lo que estamos haciendo es generar espacios multidisciplinarios de discusión. Estas mesas fueron armadas de manera
diversa. Entonces, en el fondo, las presentaciones de hoy día vamos a escuchar a gente del área de humanidades, del área más científica, ingeniería, de distintas perspectivas, y ir construyendo esto. Así que, en el fondo, estamos frente a espacios multidisciplinarios para poder compartir y difundir el conocimiento. Hay una pregunta acá para David Benavente, respecto de, por favor, si puedes aclarar un poquito el concepto de sobreajuste de los datos en estos algoritmos de redes neuronales, donde tú tienes una cantidad de neuronas y vas seleccionando en el fondo para ir haciendo la iteración. ¿Por qué el sobreajuste te destruye en el fondo la calidad de los datos? Mira, a ver, partamos que en sí el aprendizaje, o sea, respecto de la definición del aprendizaje propiamente tal. A ver, a ver, deja ordenarme un poco. Cuando el algoritmo se encuentra en estado de sobreajuste, lo que está haciendo en sí está memorizando. No se encuentra aprendiendo nuevos caminos por donde identificar cada una de estas clasificaciones que corresponden a las imágenes. Por lo tanto, eso es lo que hay que evitar. O sea, generalmente lo que le sucede a estos algoritmos para procesamiento masivo de datos es que al ser tan complejos y al estar estructurados sobre otros algoritmos y sobre otros parámetros que se van autorregulando durante el proceso, le hace muy fácil caer en la categoría o estado de sobreajuste. Por lo tanto, eso es generalmente con lo que uno tiene que lidiar y evitar a toda costa con estos algoritmos, porque de nada nos sirve, o sea, bueno, en ciertas ocasiones sí te puede servir una red que esté sobreajustada, pero por ejemplo, para efectos de esta investigación, no nos sirve una red que esté sobreajustada y que identifique, por ejemplo, que le muestre una imagen que nunca ha visto y que me diga, ah, sí, mira, tu imagen corresponde a, voy a decir cualquier cosa, corresponde a, no sé, neumonía, y que en realidad esa imagen no sea de neumonía, pues sea de una persona que en realidad no tiene ninguna enfermedad. ¿Me entiendes? Entonces, con eso es lo que se está lidiando constantemente al utilizar estos algoritmos, y por eso uno generalmente pelea y utiliza muchas técnicas para evitar que la red caiga en este estado de sobreajuste. Porque aparte, bueno, aparte de ser como algoritmos complejos, son miles, miles de parámetros, de hiperparámetros modificables que tienen. También, de hecho, estas redes que son en sí sencillas, de 3 capas, tienen más de 100.000 parámetros cada una, modificables. O sea, el modificar y estar viendo como parámetro por parámetro para llegar a un buen resultado es algo como totalmente complejo y que se tiene que ir viendo como utilizando y descartando cada una de las técnicas para evitar que caiga en esta memorización. No sé si respondí a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, es una pregunta de uno de los auditores. La verdad, no sé si hay alguna otra pregunta respecto del mismo tema de cómo ir controlando. Y muy bien la respuesta, David. Muchas gracias, muy clara. Gracias. Voy a ver el chat acá. Para Anita, también hay una consulta respecto de el impacto, por un lado, de la pandemia, del cambio climático en esta relación de cooperación entre, ¿cómo ves tú el impacto en tu tesis, la relación de cooperación entre las comunidades, las personas y los animales, las abejas, en el fondo? El impacto como de la pandemia, no entendí bien esa parte. Claro, ¿cómo se impacta tu tesis con la investigación, con estos cambios, el cambio climático? De hecho, aquí agregaron que ha aumentado la mortalidad de las abejas. Estoy haciendo una traducción del castellano al castellano. Hay como varias aristas. Una cuestión obvio tiene que ver con que
Hay de hecho un estudio que hace la Red por el Estudio de las Abejas, Solatina, que es una asociación latinoamericana, que analizan cuáles son las causas de pérdida de colmenas respecto a lo que es la apis mellifera, que es la abeja de producción de miel, ¿no? La abeja domesticada. Y en los últimos años hay siempre como una baja de pérdida de colmenas. Uno tiene que ver sobre todo con el tema del cambio climático, el cambio de los ciclos, la reducción de cantidad de lluvia y también de, digamos, de flora disponible para las abejas mismas. Y también hay como una causa que tiene que ver con condiciones sociales. Por ejemplo, manejo de las colmenas, llegada de nuevas enfermedades que tienen las abejas. Y también luego está la cuestión, digamos, de cómo esta pérdida de biodiversidad también genera como la entrada de otras especies, ¿no? Que tienen un impacto directo sobre la abeja. No sé, acá por ejemplo en Chile está el problema del Bombus terrestris, que es como un abejorro que cuando poliniza la flor lo que hace es que la destruye, porque la muerde. Entonces la deja no disponible para otro tipo de abejas. Entonces, por un lado, tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de lo que es a nivel más como ecosistémico, ¿no? Cambio de lluvia, reducción, digamos, de flora disponible y pérdida de colmenas. Y también hay como un impacto a nivel internacional, desde el punto de vista de que hay cada vez más una demanda del consumo de productos de la colmena, por lo que se asocia a que ayudan a prevenir cierto tipo de patologías o enfermedades. Y por eso también genera todo un tema que yo no puse, pero que tiene que ver con el tema de mi contexto de estudio, que es cómo el precio de la miel se ve como sujeto a dinámicas de mercado internacional que afectan a nivel local a los productores. Y además el tema de cómo se adultera cada vez más la miel, incluso acá en el país. Hay de hecho, la RAN tiene en su página web un formulario en el cual cualquiera de ustedes, como consumidores nosotros, si consumimos una miel que es adulterada, se puede hacer una denuncia, porque hoy día en Chile se sanciona la venta de miel adulterada. Entonces hay como varias aristas, ¿no? La cuestión climática, la cuestión de cómo cada vez más hay una demanda de un producto que está como en decreciendo, ¿no? Por el mismo cambio climático, o la llegada de nuevas infecciones también a las abejas mismas, y luego el tema de cómo la miel como producto altamente demandado, hay una lógica de adulteración de miel, de subidas y bajadas del precio, de cómo le afecta al productor local. Entonces como un contexto, digamos, bastante complejo en general como tema de estudio, y que tiene eso, factores humanos y factores ambientales, que digamos que son súper importantes también de tomar en cuenta. De hecho, por ejemplo, en Chile la ley apícola actual es del año 68 y hace ya varios años que hay como todo un proyecto de ley en el Senado de la República para que se actualice la ley apícola, y hay un tema que es súper importante, es el de los plaguicidas. Pero claro, los plaguicidas que se usan en la industria del agro, de la agroexportación para combatir las mal denominadas plagas en algunas ocasiones, o las malezas también, ¿no? Ciertos territorios, afectan también a las abejas, afectan también al apicultor. Entonces, como un tema bien complejo que va más allá, digamos, de lo político y lo social, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente en el que vivimos. Entonces hay que tener en cuenta siempre esos como factores que son complejos para el contexto. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta para Marco. ¿Qué ha impedido salir de la obsolescencia tecnológica a las cooperativas? ¿Cuál es tu visión, tu opinión? Mira, yo creo que principalmente pasa cuando las áreas de recursos humanos no tienen un rol estratégico dentro de las organizaciones. O sea, que en el fondo no son tomadas en cuenta o son tomadas en cuenta solo cuando conviene, digamos. Entonces, por lo general, todavía no hay como una visión dentro de muchas organizaciones, y no pasa solo en las cooperativas, sino también en organizaciones tradicionales, en empresas familiares, que recursos humanos no es, digamos, algo tan prioritario. Entonces, a lo mejor invertir en una maquinaria de un rubro específico, en tener mejores instalaciones, va a ser mejor que comprar a lo mejor un software. Y aparte que los softwares son caros, o sea, tienen un valor muy, muy alto, entonces de millones, y la mantención, y digamos tener como ahí un servidor que te esté entregando un servicio permanente. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con
esas dos cosas, pero bueno, también hay organizaciones que han hecho sus propios programas, pero ya son sus propios software y, digamos, formas también de poder automatizar ese tipo de procesos. Entonces, no sé, yo creo que es un desafío, digamos, importante para las cooperativas invertir en eso. Hoy se está tomando más en cuenta en los últimos años, pero hasta hace poco, como yo les digo, y aún se ve que hay organizaciones que todavía ocupan se hacen papeletas para días de vacaciones en papel y quedan archivadas, digamos, en carpetas físicas. Entonces, y todavía se ve, y aparte que también hay como una cierta reticencia dentro de las mismas organizaciones como a la innovación, en algunas que tienen como una tradición así como bien, un poco, no sé, pues igual hay como que no quieren actualizarse, ojalá lo menos posible, y yo también lo vi con algunos entrevistados que me decían, ojalá que no nos toque hacer eso, porque así estamos funcionando súper bien. Entonces, como que igual para ellos, como que se acostumbraron a sobrecargarse con ese tipo de tareas. Entonces, sabiendo que a lo mejor las podrían automatizar, pero que hay como una especie de costumbre que ya lo encuentran tan familiar que es como una resistencia al cambio, por así decirlo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Perfecto. David, No sé si habrá otra tenemos más pregunta. preguntas por ahora. Muchas gracias entonces a Rodrigo, los expositores, por aclarar todas esas preguntas. Vamos a continuar entonces con el trabajo de Juan Rosillo. El trabajo se titula Democracia e Igualdad, construcción de un índice de orientación a la dominancia social. Okay. Damos paso a Juan. Sí, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Las construcciones de Villarrazabal Sí, son se escucha bien. ruidosas. Bien. Voy a compartir entonces esto. Listo. Bueno, lo primero, mientras se termina de cargar esto acá, son un par de comentarios, digamos, preliminares. Uno es, por favor, David, Rodrigo, Horacio, que me excusen porque yo comencé a las reuniones del grupo de organización del Congreso, pero bueno, justo coincide este tiempo con la entrega de mi proyecto de tesis doctoral y bueno, se me enredó un poco más la cosa de lo que estaba planificado y no pude seguir asistiendo a las reuniones de organización. Así que por favor, háganle llegar al resto del grupo mis excusas, en particular a Horacio, a quien me dio una amistad, trabajé con él un par de meses acá y la verdad que suelo ser más responsable de lo que demostré en esta oportunidad. Sin embargo, bueno, agradecerles, excusarme y reivindicar el espacio que se mantiene a través del trabajo de todos los estudiantes. Yo puse un poco de trabajo en este segundo congreso, no mucho. Lo segundo, ya más relacionado con lo que voy a presentar a continuación, estos 10 minutos, 9 minutos y tanto que me quedan, tiene que ver con explicarles cómo nace esta presentación de hoy. Esto fue un trabajo yo soy doctorando en estudios americanos, en IDEA, igual que Ana Ferrer, y en estadística, el segundo semestre, el año pasado justo, tenemos que hacer una tabla de contingencia. Y entonces como ejercicio monté este trabajo que creo que me sirve y cada vez lo veo más de cara a mi tesis de grado que estoy por entregar, a más tardar el lunes que viene el proyecto y en 2 meses defenderlo y ya resolver esa parte, ¿no? Por eso estoy un poco disperso y así con esta cara de loco por ver. Ustedes saben cuál es la cara que tiene uno cuando tiene que entregar el proyecto última hora. Entonces vamos cambiando cosas. La historia es que justo cuando estaba haciendo este trabajo, el semestre que me tocó hacer, el año pasado justamente, ocurrieron las protestas, el estallido social acá en Chile, y había cosas que me estaban dando vuelta en la cabeza en términos de la igualdad, de la tensión que hay, digamos, en el debate sobre la democracia en América Latina y en el mundo entre igualdad y libertad. Para ponerlo en términos como muy sencillos,
las posturas que se inclinan hacia darle preferencia a la igualdad son las que se conocen como progresistas o de izquierda, y las que propugnan más la importancia de la libertad tienen que ver con las posturas más conservadoras o de derecha. Entonces, en este ejercicio, como les digo, de estadísticas sociales, con el profesor Espinosa el año pasado justamente, realicé una aproximación inicial a las actitudes individuales, porque era algo que estaba pensando mucho en el momento, de qué estaba pasando en Chile en términos de la igualdad y toda esta cosa. Entonces, hice esta aproximación inicial a partir de la categoría de igualdad y su correlato, que es la desigualdad, mediante la construcción de un índice de orientación a la dominancia social. Esto está basado en los aportes de la teoría de la dominancia social de Pratos y Daniels, y de Sidanos y Pratos. Son como los dos grandes referentes en este ejercicio que hice. ¿No? ¿Qué se entiende por orientación a la dominancia social? Es la actitud preferente por relaciones intergrupales de carácter jerárquico, basada en valores como la desigualdad, la obediencia y el respeto por la autoridad, así como la ideología de la meritocracia. Lo que plantean estos autores básicamente es que las sociedades prefieren, digamos, sacrifican un poco la libertad en términos de mantener una cierta estabilidad social. Entonces prefieren que la autoridad se encargue como de los problemas. Entonces, esto es una simplificación incluso grosera de la teoría, pero es para efectos también del tiempo, de demostrar que lo que estoy tratando de buscar en este trabajo es, bueno, a través, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, tomé la pregunta C18 de la encuesta de conflicto y cohesión social 2016 del SOC, que tiene que ver, que es el módulo C, Ciudadanía y Democracia. Entonces, allí la pregunta de C18 tiene 10 y tantos reactivos. Había 5 reactivos que, combinados, me permitían medir la orientación hacia la dominancia social, que yo califiqué como prodominancia social o actitudes antidominancia social, para ver qué ocurre allí y cruzarla con edad, con clase social, con sexo, a ver cómo se comportaba este indicador, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, habían 18 reactivos, me parece. Habían 5 que consideramos que eran los que medían adecuadamente actitudes pro o antidominancia social, y se construyó un nuevo set, vamos a decir así. Después se convirtieron esos reactivos en numéricos para construir el índice, que era el ejercicio final que se pretendía en la asignatura. Entonces, una alta disposición por las relaciones intergrupales de carácter jerárquico basadas en valores como la desigualdad, la obediencia y el respeto por la autoridad, así como la ideología de la meritocracia, que lo comentaba antes, constituyen rasgos o elementos característicos de la actitud que hemos denominado prodominancia social. Lo contrario representa la actitud denominada antidominancia social, de la cual la igualdad y una posición contraria a la ideología de la meritocracia son componentes fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que se estaba tratando de hacer? Bueno, evaluar o acercarse a la igualdad a través de este índice, que si tenías una postura, una actitud contraria a la dominancia social, por tanto te orientabas a relaciones sociales más igualitarias. Esa un poco es la idea, ¿no? Claro, hay otros cuadros, pero escogí estos dos por cuestiones de tiempo, como les digo. El primero, aquí está, recuerden que la pregunta C18 de la encuesta del SOC del año 2016. Entonces, de aquí tomamos y tenemos en total 2.979 casos, de los cuales 294, es decir, el 9.87%, manifiestan unas actitudes antidominancia social, es decir, actitudes basadas en la igualdad. Por el contrario, el 86.61 se orientaban hacia la prodominancia social. Y cuando estaba haciendo eso, me llamaba la atención, porque decía, si hay un discurso tan instalado en Chile acerca de cambio constitucional, de cambiar también las relaciones sociales, ¿por qué se dan estos resultados así? O sea, indagando ahí, hicimos tabla de contingencia, que voy a presentar solamente la de configuración ideológica,
Pero entonces los resultados muestran una alta propensión hacia actitudes de dominancia social, las cuales podemos asociar con el mantenimiento de relaciones grupales jerárquicas y no igualitarias. Por contraste, ya lo hemos comentado, las actitudes contrarias a la dominancia social se relacionan con valores relacionados con la igualdad. Entonces allí me llamaba muchísimo la atención porque, insisto, decía, pero ¿cómo estos resultados son tan altos? O sea, es tanta la diferencia entre esas dos posturas, ¿no? Cuando cruzamos, por ejemplo, con configuración ideológica, esto es basado en los aportes de Carballo y Hayes, ¿no? Entonces hicimos un cruce, bueno, vamos a ver, según esto es cruzando con la pregunta C25 del mismo cuestionario, que es del mismo estudio, del módulo de Ciudadanía y Democracia. La gente se declara, bueno, a favor de la democracia o de regímenes autoritarios, y ahí construimos una en el medio que era indiferente. También hicimos un juego aquí estadístico, cruce. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Que donde hay una mayor presencia de una actitud antidominancia social, y insistimos, más relacionada con la igualdad, es en los sectores que se denominan democráticos, o que vamos a clasificar como, se me hizo el cursor aquí, como democráticos. Hay otra tabla que no está acá por cuestiones de espacio y tiempo, que tiene que ver con una clasificación que hacen también. 2 minutos, Juan. Perfecto, gracias. Otra tabla que no está acá, en la cual se hace la tabla de contingencia con la orientación a la dominancia social y grupos de edad. Carballo y Hayes hicieron una distinción por grupos etarios que van, por grupos etarios exactamente no, por periodos, vamos a decir así, que van entre que se haya socializado antes de la dictadura, gente que se socializó en dictadura y gente que se socializó después de la dictadura. Ellos lo calificaron como viejos, jóvenes y algo más. Y allí, donde hay mayor dominancia, o donde hay mayor porcentaje de actitudes antidominancias sociales en los jóvenes, entonces por ahí tú comienzas a entender un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, son los jóvenes los que tienen mayor anhelo o mayor actitudes hacia la igualdad. Y también había otro curso por clases sociales, pero, repito, por cuestiones de tiempo no están acá. Entonces, las actitudes favorables a la dominancia social presentan mayor peso sin distingo la configuración social, configuración ideológica, quiero decir, siendo mayor en aquellas personas con preferencia por regímenes autoritarios, tendencia que disminuye para quienes manifiestan indiferencia y actitudes prodemocráticas. Por contraste, las actitudes contrarias a la dominancia son menores para quienes se muestran a favor de gobiernos autoritarios y alcanzan su nivel más alto en las personas con preferencias por regímenes o por régimen democrático. Y a manera de conclusión, observamos que la tendencia mayoritaria se dirige hacia la prodominancia. En cuanto a la influencia de variables tales como edad, nivel educativo, configuración ideológica y clase social, los resultados indican que el mayor apoyo a la dominancia, según edad, se ubica en el grupo de viejos. Eso es una categoría que usan Carballo y Hayes, no es mío. Aquellos socializados antes de la dictadura. Para el caso del nivel educativo, el mayor peso se encuentra en quienes completaron educación básica. Asimismo, se observa alta prodominancia social en personas con preferencias por los regímenes autoritarios y de clase baja. Entonces, y cierro con esto, en el caso a nivel educativo, a medida que aumenta el nivel educativo, disminuye las actitudes pro dominancia social, que serían aquellas en las cuales, aquellas basadas en relaciones desiguales o donde no haya igualdad. Con eso cerramos la presentación, pero darme señal al tiempo. Sí. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Perfecto. Continuamos entonces con la siguiente presentación, Rodrigo. Le damos paso a Ana San Martín con su trabajo Confrontar el sexismo, el rol del contexto en diferentes situaciones de confrontación. Adelante, Ana. Buenas tardes nuevamente. Bienvenida. ¿No se escucha, Ana? ¿Deja activar el sonido? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como ya dijeron, mi nombre es Ana San Martín y yo les voy a presentar el que fue mi trabajo de tesis para optar al Magíster en Ciencias Sociales de la universidad.
que terminé hace poquito, que se titula Confrontar el sexismo, el rol del contexto en diferentes situaciones de confrontación. Voy a avanzar rapidito, ya que como tengo que presentar toda la tesis básicamente. Primero, para empezar, contarles que la confrontación del sexismo específicamente se entiende como una respuesta conductual de demostrar a quien ha perpetrado el sexismo la molestia con esta situación. Esto se puede hacer de diferentes formas, y para poner un ejemplo, si yo estoy en la mesa conversando con algunos amigos y amigas, una persona puede decir, por ejemplo, no sé, yo no voy a levantar los platos porque es algo que tienen que hacer las mujeres, entonces otra persona de la mesa, yo, por ejemplo, puedo decir a esta persona, oye, como no me parece lo que estás diciendo, está siendo sexista, o no sé, puedo golpearlo o reaccionar de alguna forma, y esto es lo que se llama confrontación del sexismo. Algunos supuestos en los que se basó este estudio. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando uno confronta a otra persona, no solamente está como enseñándole o mostrando algo a esta persona que es sexista, sino que también a todas las personas que están observando. Por otro lado, las personas, según confrontan, lo que implica la teoría, más bien no hay estudios sobre esto, pero sí dan a entender que dependiendo de quién confronta, es como se evalúa. Por ejemplo, se espera que los hombres sean mejor evaluados que las mujeres al confrontar, porque al actuar frente al sexismo están viendo como personas como buenas, que están dejando de lado sus privilegios para resaltar o equiparar los derechos con las mujeres. Por otro lado, yo tomo la teoría del sexismo ambivalente de Glick y Fiske, que plantea que existen dos tipos de sexismo. Un sexismo que es hostil y mucho más evidente, que tiene como presupuesto que las mujeres están intentando apoderarse del poder de los hombres, y por otro lado está el sexismo benevolente, que es un sexismo mucho más sutil y tiene que ver con esta idea de caballerosidad o que las mujeres y los hombres somos complementarios. Si bien el sexismo benevolente es mucho más sutil, no por eso deja de ser dañino, ya que mantiene los roles de género al interior como en nuestra sociedad. Y otro aspecto que a mí me interesó mucho en la literatura es que no existen estudios sobre el rol que puede tener el contexto en las situaciones de confrontación del sexismo. Frente a esto, entonces, y para simplificar un poco los estudios que realicé en mi tesis, planteé dos preguntas de investigación. Primero, ¿cómo es percibida la confrontación según el contexto, si es público o privado? Y el tipo de sexismo que es confrontado, si es hostil o benevolente. Y por otro lado, ¿cómo es percibida la confrontación del sexismo según el contexto, nuevamente, si es público o privado? Y el sexo de quien realiza la confrontación. Como mencioné anteriormente, la variable de estudio que tiene menos información al respecto del contexto, y es por eso que es la variable que repetí en mis dos preguntas de investigación. Al hacer los cruces de variables, para mostrarles cómo se diseña el estudio, podemos ver que se le expone a las personas a distintas condiciones donde se van mezclando las variables. Entonces se diseñan 8 condiciones en las que van juntas los distintos elementos. Entonces así tenemos una condición hostil público, otra hostil privado, y así se van mezclando todas, en lo que se plantearon como 2 estudios con 4 condiciones cada uno. Yo usé un método de encuesta factorial, que es un diseño de estudio que se trabaja a través de viñetas que les voy a mostrar después, y el procedimiento fue una encuesta online a través del CES, que es el Center for Experimental Social Science de la Universidad de Santiago, y previo la firma del consentimiento informado, obviamente, se le realizaron preguntas de caracterización a las personas, luego se les mostraron las viñetas, se hizo un chequeo de la manipulación, que es para ver si las personas están poniendo atención a lo que leen o no en las viñetas. Se realizó la evaluación de la viñeta, y por último se hicieron preguntas de caracterización que tenían que ver con temas de movimiento feminista, y por eso se pusieron al final. Este es un ejemplo de viñeta que yo utilicé en mi estudio, que en este caso les estoy mostrando el diseño de mujer privado, y como esta es la viñeta que leyeron los y las participantes, que es: usted se reúne con un grupo de amigos y amigas, durante esta conversación surge como tema el rol de las mujeres en la sociedad. Una de las personas presentes señala que no se referirá al tema porque la mayoría de las mujeres interpretan comentarios inocentes como sexistas. Una de sus amigas, Sara, no se siente cómoda con este comentario, por lo cual decide acercarse a la persona y decirle en privado que fue sexista. Lo que está destacado en rojo son cosas que se van cambiando dentro de la viñeta para hacer que sean diferentes. En este caso, por ejemplo, si yo les estuviera mostrando la viñeta de hombres privado, diría: uno de sus amigos, Juan, no se siente cómodo con este comentario, y si fuera público, se cambiaría privado por público, y así se van construyendo las viñetas.
Bueno, en total tuve 205 participantes, diferenciado en el estudio 1 y el estudio 2, y tuve que eliminar algunas personas porque no fallaron en la manipulación como el chequeo de la lectura, que se les preguntó la persona que no se sintió cómodo con la situación, cómo reaccionó a esto, y se les preguntaba si era privado, público, o si no sabían, y todas las personas que se equivocaron o que pusieron no sé, fueron eliminados del estudio. Y se realizaron para hacer las evaluaciones 3 mediciones, que fueron el apoyo y la reacción, donde se le hicieron preguntas del tipo, ¿usted está de acuerdo cómo reaccionó esta persona? La impresión de la persona que realizó la confrontación, que se le iba mostrando diferentes adjetivos para que la gente clasificara, y la hostilidad hacia la persona que realizó la confrontación, y en este caso se le preguntaba a la gente si habían sentido ira u odio hacia la persona que estaba confrontando. Es importante mencionar que todas estas fueron medidas en escalas de 1 a 7. Y por último, se realizaron análisis de prueba T y ANOVA. Para ser bien simple, como para ir bien fácil, como de frente a los resultados, no existieron diferencias según el sexismo que es confrontado, es decir, no importaba si la frase que se mostraba era de sexismo hostil o benevolente, la gente no evaluaba de manera diferente a la persona que estaba confrontando. Tampoco existen diferencias según el contexto en que se confronta, eso quiere decir que no importaba si la viñeta dijera público o privado, la gente no hacía diferencia al momento de evaluar. Pero sí se muestra que en general las mujeres fueron mejor evaluadas en términos de la impresión que se tiene de ellas que los hombres al confrontar. Que existe una interacción entre el contexto y el sexo de quien confronta también en términos de la impresión que se tiene de esta persona. Como esto último es un poco más complejo de entender, en esta figura vemos, y como al realizar las comparaciones post-hoc en el análisis de ANOVA se observa, que la impresión de los hombres que confrontan en privado, es decir, los hombres que confrontan en privado, es significativamente peor que la impresión de los hombres que confrontan en público, que es esta diferencia de aquí. Y la impresión de las mujeres que confrontan en privado, es decir, las mujeres que confrontan en privado, es significativa mejor que de los hombres que confrontan en público. Perdón, me había equivocado, la diferencia anterior era en esta línea y esta diferencia es acá. Entonces, la diferencia entre los hombres que confrontan en público y privado, a los hombres en privado lo evalúan peor, y comparando a las mujeres y los hombres que confrontan en privado, a las mujeres la evalúan mejor y a los hombres peor. Para saltarme a la discusión y las conclusiones, bueno, vemos por una parte que no existen diferencias en la confrontación de los distintos sexismos, a pesar de que esto era algo esperable en la literatura. Yo hipotetizo que se puede ver a que la gente está cada vez más como atenta al tipo de sexismo, y por ende está más como que siente que es algo negativo, y por ende no importa si se confronta uno o el otro tipo de sexismo, ambos no son aceptables. Por otro lado, si bien yo esperaba que las mujeres fueran peor evaluadas al confrontar, el estudio muestra que es al revés, y esto se puede deber a que, como se plantea en la literatura, se espera que las mujeres confrontan. O sea que si a mí me están atacando, si a mí como mujer me están atacando, la gente espera que yo responda. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que el contexto está funcionando como un moderador de esta relación. ¿Por qué? Porque se espera que las mujeres se manejan dentro del ámbito privado, mientras que los hombres se manejen dentro del ámbito público. Entonces, cuando el hombre hace una manifestación, en este caso confronta en el ámbito público, está haciendo algo que se espera de él, versus la mujer que confronta en público está haciendo, como yendo en contra del estereotipo de lo que tiene que hacer una mujer. Entonces vimos, como se muestra en la interacción, que los hombres que confrontan son mejor evaluados los hombres que confrontan en privado son mejor evaluados en privado son peor evaluados que los hombres que confrontan en público, porque se espera que confrontan en público. Entonces, como se espera que confrontan en público, van a favor del estereotipo, versus si confrontan en privado, que van en contra del estereotipo. Y por último, y también esto pasa con las mujeres que confrontan en privado son mucho mejor evaluadas, porque es el dominio el que se tienen que manejar según los estereotipos de género. Esa fue mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias, Anita. Muy bien. Creo que podemos dar paso mejor, ya estamos más cortos de tiempo, a la última presentación. No sé si Daniel Castillo finalmente se habrá conectado, creo que no. Entonces... No, aún no se conecta.
Vamos a dar paso entonces a Samantha Sonuesa con su trabajo Masculinidad hegemónica en las representaciones del minero chileno en el cine documental durante el siglo XX, Patria, Héroe y Familia. La presentación de Samantha la tengo yo por acá, entonces la voy a Sí, compartir. muchas gracias. Un poco largo el título, lo sé. Uno se queda sin aire cuando lo dice. Ahí está, ¿se ve bien? Sí. Ahí, no sé si se puede poner en grande, en pantalla completa. Ah, ya, ahí está. Ya, Ahí súper. está. Súper. Ya, bueno, primero agradecer haber aceptado esta ponencia. Como no les voy a decir de nuevo el título, pero esta es una tesis que yo defendí ahora creo que en mayo, a principios de año, del Magíster Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos de la USACH. También soy licenciada en Historia de la USACH, así que tengo mi corazón ahí bastante usachino. Bueno, como dice, sigue la siguiente diapositiva. En la investigación lo que hice fue elegir un corpus, que es el que ven aquí a continuación, son documentales chilenos, desde los años 50, o sea, 44 es el más antiguo, hasta el 71, que este corpus lo dividí en dos. El primer grupo tiene que ver con documentales asociados a mineras, a empresas mineras, y son documentales por encargo, es decir, que son encargados en el fondo por estas mineras para representar algo que quieren ellos lograr con estos documentales. Y el segundo grupo de documentales son documentales que se hicieron durante la Unidad Popular y que tienen que ver principalmente con el proceso de nacionalización del cobre llevado a cabo por Salvador Allende. Entonces, lo que hice yo fue tratar de contrastar de qué forma se representaba el minero chileno en estos dos grupos de documentales, en los documentales por encargo y en los documentales de la Unidad Popular. Siguiente diapositiva. Bueno, la hipótesis que planteé en la tesis es que los documentales cuyo tópico central es la representación del minero, entre la década del 50 y 70 se producen y reproducen en base a imaginarios sociales asociados al modelo de masculinidad hegemónica. Y como una hipótesis general, digamos, es que yo entiendo el cine, en este caso el cine documental, como un productor y agente cultural que pronto se convierte en uno de los factores propagandísticos más importantes en la cultura chilena, que emerge en el marco de dos directrices discursivas, la modernidad y el nacionalismo, que encuentran su respaldo en los nuevos sistemas comunicacionales. Esto se los pongo como un contexto, ya que lamentablemente por estos 10 minutos no voy a alcanzar a darles toda la explicación de la tesis entera, pero como para que entiendan un poco cuál es la idea central y que está en base a esta tesis. Adelante, la siguiente diapositiva. Bueno, la pregunta de investigación que me hice yo fue ¿de qué forma se representa la masculinidad hegemónica? Que se instala como un discurso de parte de las empresas mineras, ya sea las empresas privadas en el primer grupo de documentales y la empresa ya pública, ya con el cobre nacionalizado, en el segundo grupo de documentales. Y la respuesta que yo doy y que logré dar a través del análisis de estos documentales es que hay tres tópicos centrales o que se van repitiendo en todos estos documentales. El primero es la patria asociada al progreso, el segundo es el héroe o la heroización del minero, y la última es la familia, la representación de la familia tradicional y clásica, y principalmente la idea de la representación de la mujer, del rol de la mujer, y la representación del el minero como padre. Esas son las ideas. Siguiente diapositiva. Entonces, el primer tópico que se relaciona con el modelo de masculinidad es aquel que tiene que ver con la idea sobre la patria y el progreso, los cuales configuran una utopía de la concordia entre entre el trabajador y el patrón. La idea sobre el progreso y la patria que están asociadas a la construcción la idea del progreso y la patria están asociadas a la construcción de la nación en Chile, la cual ha estado históricamente relacionada con la violencia masculina y que a partir de esta buscan sostener la unidad de un cuerpo de sujetos distintos, eliminando el conflicto, como les decía, y la dialéctica propia de la relación trabajador-empleador. Y trasladan esta relación a una relación familiar basada en la lealtad masculinizada, que es una relación también que se da entre la empresa y el trabajador y que se le exige al trabajador como tal.
En este sentido, el discurso sobre el progreso económico que plantean las empresas, y principalmente las empresas del primer grupo de documentales por encargo, van cercanas a la idea de patria y a cómo el desarrollo industrial ha sido parte de la construcción de la nación chilena. Y en este sentido existe una intención por crear una narrativa mitológica, o sea, un mito respecto al trabajo de los mineros, como si fuera un aspecto fundante del ser chileno, o sea, y del ser hombre chileno, a través del cual se instala un ideal de progreso para el futuro. La siguiente diapositiva. Aquí como se ve, bueno, estas son imágenes de los documentales por encargo, la primera, un 18 en Chuquicamata, y la segunda son imágenes de los documentales de la Unidad Popular. Bueno, en el caso de las obras analizadas que se hicieron durante la Unidad Popular, es posible también analizar algunas cosas. Por ejemplo, en el sueldo de Chile, que es el de la fotito de arriba, existen constantes referencias al liderazgo de Salvador Allende, a través de lo cual se busca soterrar los conflictos que existían entre este y los trabajadores mineros. Que, bueno, la historiografía nos cuenta que son reales y que existen. Entonces aquí se representa la utopía de la concordia a través y de forma súper directa, a través de reiteradas imágenes de Allende, seguidas de marchas de mineros en apoyo al gobierno, como la que se ve ahí sobre los mineros de Sewell del Teniente 1. Y a diferencia del primer grupo de documentales, el progreso y la patria se representan en torno al desarrollo económico, al desarrollo material, digamos, económico. En cambio, en el grupo de documentales de la Unidad Popular, el progreso se representa más bien a través de, como en términos colectivos, digamos. Ya no individuales necesariamente, sino que en términos colectivos, y en la idea del progreso por la nación completa, por el Chile completo. En cambio, en el primero tiene que ver más bien con el progreso individual. Entonces la patria es el ente al que se le debe lealtad por sobre cualquier cosa, al igual que lo que se le exige a la relación padre-hijo. El padre, en estos términos, es quien está llamado a proteger a sus hijos, y esto a su vez le deben fidelidad, debiendo comportarse todos como hermanos de una misma familia y trabajar para que ésta se mantenga unida. Esta es la relación exigida entre la compañía y sus trabajadores, y de esto y para también con su propia familia. Toda ella siendo manifestación de la estructura orgánica y normativa familiar que propone la masculinidad hegemónica, es decir, el deber ser hombre. La siguiente diapositiva. La siguiente, eso ya lo dije. La próxima. Entonces, respecto a la heroización del minero, es posible interpretar también en esto, esa misma, es posible interpretar en estos documentales que se representa un modelo de trabajador que está asociado al propio sacrificio, o sea, al sacrificio del propio sujeto, y a su heroización a partir de ese sacrificio. O sea que el sacrificio es algo así como el fin último de aquel héroe que necesita entregarse por la patria, por la familia, dependiendo de cuál es el discurso que se plantea. Es decir, se insta a la producción y al trabajo más allá de las consecuencias o de los intereses personales, a partir de convertir la identidad del sujeto en un mito, en tanto está llamado a ser un héroe que se sacrifica, ya sea por su familia o por su patria. El sacrificio es una constante en la idea del ser minero, dado especialmente, como ustedes sabrán, en el gran esfuerzo físico que exige la naturaleza de este trabajo, o que exigía también en los años, por ejemplo, en los años 40, donde no existía la tecnología que existe hoy en día. En este sentido, el sacrificio del minero juega un rol central en el tránsito entre el estadio como antes del progreso y el estadio posterior al progreso. O sea, que se entiende el sacrificio como el fin del conflicto, digamos, como una película, como en una película cuando el héroe muere o se sacrifica por los débiles, una cosa así. Entonces este sacrificio es ya sea la muerte, como en el caso de del primer grupo de documentales, o en el abandono de los privilegios, que es en el segundo grupo de documentales. 2 minutos, Samantha. Ya, sigamos entonces, avancemos a la siguiente, ya, el tema de la familia. Principalmente aquí se ve el arquetipo familiar del siglo XIX, en donde existe la mujer, los hijos y el padre, que cumplen roles específicos. Estos roles
están principalmente asociados a una ética del ser hombre que es utilizado como mecanismo normativo para el trabajador, o sea que se utiliza el rol de padre proveedor, como un marco que ayuda a la empresa a que el trabajador produzca más. Ese es un poco, y en el fondo aquí en los documentales, cada persona tiene su rol súper bien puesto como la representación. La siguiente diapositiva. Y bueno, en términos, por ejemplo, espaciales, que asociado un poco a la presentación anterior, el hombre siempre está representado en el exterior, en el espacio público, mientras la mujer está representada siempre dentro de la casa o asociada al hogar. Como se ve aquí, por ejemplo, en el Cobre y Vida y Milagros de un metal, el hombre está jugando con su hijo, pero está siempre en el espacio público, lo mismo que en la siguiente imagen. En el caso de la Unidad Popular, siguiente diapositiva, para ya ir cerrando. Aquí, por ejemplo, bueno, el fotograma número 19 que está aquí de carbón chileno, se ve la mujer dentro del lugar. La maternidad también cumple un rol fundamental en las representaciones. Y aquí se ve a la mujer dentro haciendo las compras para el hogar. Siguiente diapositiva. Y bueno, en el sueldo de Chile, aquí se instala la responsabilidad del progreso de Chile sobre el minero, y para convencerlo de aquello, de que es su responsabilidad, se utilizan recursos constantes como por ejemplo estos niños pobres que se ven constantemente, y a esta mujer triste. ¿Cuál es el análisis que hice yo de esto? Es que en el fondo, lo que se trata de hacer es poner al minero como este héroe que viene a salvar a estos sujetos desposeídos, que son los niños pobres y las mujeres. Son sujetos vulnerables que dependen de él. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué se pone esto? Para que en el fondo el héroe, para que el minero se transforme en ese héroe que Chile necesita en estos tiempos de transformación, en esos tiempos de transformación. Bueno, y para cerrar, quiero decir que en el fondo existe lo que yo traté de reconocer o de buscar con esta investigación, es que existe una búsqueda de las compañías, ya sea privada o pública, de construir una legitimidad de la propia empresa que moviliza al trabajador. Y esa legitimidad puede ser desde lo personal, desde la construcción de la familia, o de la utilización de estos estereotipos familiares, como también de llevar este mismo estereotipo, pero a lo público, digamos, como a lo más público político, por decirlo de una manera, en el caso de la Unidad Popular. Y que las herramientas disciplinarias, que en el fondo estos funcionan como herramientas disciplinarias, son transversales al tipo de compañía que uno puede analizar, ya sea pública o privada. El hecho de que sea, por ejemplo, una empresa de Salvador Allende, que en un contexto en donde se está tratando de instalar el socialismo, no quiere decir que no se utilicen estas técnicas disciplinarias también, porque en algún sentido el gobierno también necesita generar recursos para llevar a cabo su programa. Y especialmente aquellas que son mucho más sutiles y que no necesariamente necesitan una coerción física del trabajador, sino que se valen de cuestiones simbólicas como las que yo le estoy tratando de instalar acá, que movilizan imaginarios sociales para reconfigurar el sentido del trabajo, que no sea el trabajo solo o que tenga distintos sentidos. Y finalmente, esto provoca que existan dificultades al momento de reconocer estas particularidades de la propia disciplina o estas formas de disciplina, pues las estructuras patriarcales, que son las que yo traté de analizar y traté de llevar hacia afuera, digamos, y los imaginarios que vienen de esta, están sumamente invisibilizados y profundamente normalizados por todas nosotros y nosotras. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias, Samantha. Voy a dejar por acá. Perfecto. Rodrigo, no sé si tendrás por ahí algunas preguntas que se hayan acumulado. He estado revisando el chat y no, en el fondo, a ver, acá. No hay preguntas en el chat aún, pero yo tengo una pregunta para Juan Rosillo, no sé, respecto a la relación que hay, en el fondo, esta tensión que hay entre libertad e igualdad, ¿cierto?
las características que tú mostraste, en el fondo, si podrías procesar un poquito más el tema de cómo cómo impacta la educación, porque a más educación, en el fondo, era una predominancia no sé si entendí bien, a lo social o a lo antisocial, a la antisocial, o sea, a la predominancia social. ¿Cómo afecta la educación en las personas? Sí, como les comentaba al momento de la presentación, cuando yo hago este experimento, este ejercicio, todavía no estaba pensando en la tesis como tal, ¿no? Lo de la tensión igualdad-libertad era el gran debate de la democracia en América Latina, uno de los grandes debates de la democracia en América Latina entre la izquierda y la derecha. La izquierda va siempre a apuntar más hacia la igualdad y la derecha, estoy simplificando obviamente, y la derecha más hacia la libertad. En el caso de la teoría de la dominancia social y del índice que yo construyo, que es pro-dominancia social o antidominancia social, la prodominancia, basada en la teoría de la dominancia social, de los autores que ya mencioné, son actitudes hacia la desigualdad, hacia la jerarquía. La jerarquía, en el entendido según esta teoría de que las sociedades, digamos, para minimizar el conflicto, generan desigualdades. Entonces, en el caso de los resultados a partir de la encuesta, de este procesamiento de la encuesta del SOC 2016, me dan cuenta de que la mayor tendencia a partir de esos resultados, es hacia la dominancia social, es decir, hacia relaciones desiguales o no igualitarias, pero donde hay un mayor índice o mayor porcentaje de actitudes antidominancia social, es decir, con preponderancia de la igualdad, es en jóvenes y en personas con mayor nivel educativo. Entonces, por allí, eso, digamos, ya posterior al ejercicio como tal o al trabajo, me da herramientas, sobre todo para lo que estoy montando ya pronto para la tesis doctoral, que es con eso a la igualdad, digamos. Podríamos pensar entonces que si lo ampliamos, si inferimos allí, los jóvenes y a mayor nivel educativo habrá mayor tendencia hacia relaciones con igualdad por encima de la jerarquía. Y pudiésemos también explicar algunos visos con el estallido social. ¿Quiénes fueron los que lideraron, los que iniciaron el estallido en Chile, digamos? Los que capitalizaron de alguna manera fueron los jóvenes, que tienen otra socialización, y después podemos entrar a complejizar el análisis. Pero creo que lo interesante de esta teoría de la dominancia social, bajo esta perspectiva numérica, vamos a decir, es ver las correlaciones entre las actitudes hacia la igualdad o no, la edad, el nivel educativo y sobre todo el nivel educativo de la edad, no tanto en el sexo, no hubo mayores diferencias a partir de la SOC. Hay que limitar bien el estudio, ¿no? El ámbito del estudio. Pero creo que por allí es lo que... Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Juan. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿Alguien más, cualquiera de los participantes, que quiera preguntar algo? La verdad es que yo quería pedirle un favor a todos los presentes, si es que me permiten tomar una captura de pantalla. Por supuesto. Para que eso, por favor, vamos preparándonos. Yo no tengo que prepararme. Eso, no sé si también los presentes, todas las personas que escucharon las charlas y que participaron también quieren activar sus cámaras de video también para salir. Es muy bueno dejar evidencia y registro de... Exacto. Ya la voy a tomar, les voy a avisar. Gracias, Joana. Y ahora sí. Vale. Listo, ahí la tomé. Listo. Acá hay una pregunta más para Anita San Martín. Del estudio que ustedes realizaron, dice acá, ¿cuál sería tu impresión? ¿Cómo ocurriría en un lugar distinto de Chile? ¿O esto fue en Santiago? ¿Cuál fue la cobertura de las preguntas? ¿Cómo se comportaría en regiones o en otro país?
La verdad es que es como bien curioso lo que pasó porque todas las hipótesis que yo tenía, o sea, todos los resultados que tengo van en contra de la hipótesis. Entonces, porque claro, se esperaría que las mujeres sean peor vistas que el hombre, me pasó al revés, se esperaría que en un contexto privado sea peor visto que en un contexto público, pero yo no encontré diferencia. A pesar de que me hacen mucho sentido los resultados con respecto a cómo están pasando las cosas, yo creo que sobre todo cuando uno estudia estos temas hay que tener en cuenta que el 2018 fue un movimiento feminista fuerte como a nivel mundial, entonces si bien hay hartos estudios que no hablan sobre más o menos cómo deberían comportarse, la literatura es mayoritariamente europea y estadounidense al respecto. Es difícil como hipotetizar, yo creo que es una razón por la que yo estudié esto, es porque estamos en un contexto súper cambiante, y claro, obviamente a pesar de que yo tengo estos resultados, yo tomé los datos en mayo de este año, entonces probablemente pueden estar todos influenciados por el movimiento social y el movimiento feminista, pero sí, o sea, la verdad es que no hipotetizo mucho, yo creo que probablemente hay diferentes situaciones, diferentes contextos, pero sí creo que es literatura que tiene que actualizarse un poco en base a lo que está pasando últimamente en el mundo. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Y creo que podemos, en lo que vamos finalizando, sería bueno que podamos, que cada uno de los expositores pueda dejar su correo electrónico quizás en el chat para cualquier intercambio futuro, así que por favor, si lo podemos compartir y quedarnos ahí con ese contacto para cualquier interés futuro sobre sus trabajos, sus investigaciones. Muchas gracias, Rodrigo y Ana, por la respuesta. La pregunta y respuesta. Listo, ya veo que están por acá compartiendo. Muchas gracias. Bueno, creo que no nos queda mucho tiempo para más, Rodrigo. Si te parece, podemos ir cerrando. sí. Quiero primeramente, una vez más, agradecer a todos los expositores por su participación en el Congreso, por traernos acá su trabajo. Evidentemente, estos espacios, como comentaba Rodrigo, de intercambio y multidisciplinares, siempre son, creo que, enriquecedores, y es bueno, además de poder presentar nuestros trabajos, ver también lo que están realizando otros investigadores. Saber un poco más ahora con todo este tema de cuarentena y que estamos bien aislados, ¿no? Poder tener un espacio de intercambio interdisciplinario. Agradecer también nuevamente a la Vicerrectoría de Posgrado, que bueno, nos acompañan por acá Alfredo y Horacio, y también se unió por acá Andrea Farias, que también es de la Vicerrectoría. Así que agradecer a ellos y a la Vicerrectoría de Posgrado en general por propiciar este espacio también, a los organizadores, que por acá hay algunos de ellos, Rodrigo, Giovanna, Juan Rocío, que también participó un poco por acá, así que por acá Alfredo, me consultan cuándo van a estar disponibles las grabaciones, antes de terminar. Las grabaciones deberían quedar disponibles en el Drive. Yo las voy a subir de inmediato, ahora terminada la charla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a través de la página de posgrado se pueden conectar, porque pueden hacer seguimiento. Perdón. La página del Congreso. Hacen seguimiento, por favor. Están el material de los resúmenes de las ponencias, está el calendario, porque tenemos el cierre el próximo jueves, y en el fondo todas las actividades incluso pueden compartir con las personas que no hicieron ponencia, hacer preguntas a través de la página, y hay también habilitado un espacio con un chat. Sí, sería eso, sobre todo con la página del Congreso. Los invitamos también, hoy no es la última sesión del Congreso, el jueves a las 2 de la tarde vamos a tener el cierre, así que quedan invitados también, en este caso, al cierre del evento, el jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos por la participación hoy día. Nos vamos a cada uno de los expositores también, felicitaciones. Gracias. Muy bien. Mucha suerte en sus investigaciones futuras. Muchas gracias.